Bendecidos, el café de las tres, cafecito de las tres. Qué bueno, un gozo, privilegio poder compartir con todos ustedes la poderosa palabra del Señor. Jesucristo es el Señor. En esta tarde quiero hablarles sobre la fe. Vemos que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, y fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y vemos que la palabra de Dios es la fuente de nuestra fe, es la semilla. Jesús, cuando habla de la semilla, vemos que la semilla tiene el potencial. Dentro de una semilla está el árbol, está un árbol lleno de fruta, ¿verdad que sí? En la semilla está el potencial. Y vemos que la palabra de Dios es la semilla que produce en cada uno de nosotros la voluntad del Padre, produce en nosotros su promesa, su voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Y vemos que fe, cuando hablamos de la fe, que es por el oír y el oír por la palabra de Dios, vemos que la fe recibe de parte de Dios. Y entonces cuando entendemos que la fe recibe, ¿y cómo adquirimos la fe? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces el enemigo de la fe es la duda. Y la duda lo que hace es resistir. La duda no recibe, la duda resiste lo que el Señor tiene para ti, sus promesas, que son en el sí y en el amén. Ahora voy a ir a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 12, dice: sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle. Y sabemos que fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Vemos la importancia del oír. Ellos venían a oír la palabra del Señor y para ser sanados de sus enfermedades. Fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y mire lo que nos dice Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28, verso 1, dice: acontecerá que si oyeres, vemos que oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vemos la importancia de oír. Fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor. Ahora, el peligro de no oír lo vemos en el verso 15 de aquí de Deuteronomio 28. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Y cuántas personas no están oyendo la voz de Jehová su Dios? Están oyendo las voces de muertos, opiniones de personas que no tienen a Dios en su corazón. Y entonces se preguntan: ¿por qué estoy con miedo? ¿Por qué está mi corazón pesado? ¿Por qué me siento como me siento? Porque no están oyendo la voz de Jehová su Dios. Estamos llamados a oír lo que dice el Señor. Y aquí mismo en Deuteronomio 30 nos dice en el verso 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Y nos dice cómo: amando a Jehová nuestro Dios, atendiendo a su voz. Y vemos que eso tiene que ver con el oír a Jehová. Y vemos personas hoy que están siendo guiados y gobernados por personas que no tienen a Dios en su corazón. ¡Qué triste! Pero vemos que la Biblia lo dice, que en los últimos días muchos serán engañados, cuando en realidad el que tiene la luz, el que tiene a Cristo en su corazón, debe ser el que esté puesto en alto, el que esté dirigiendo, el que esté hablando y guiando. No una persona que esté llena de tinieblas, de temor, de la muerte. Fíjate, qué triste esto. Y aquí te lo dice: atendiendo a la voz de Jehová tu Dios. Dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Te lo dice bien claro: porque él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Quién es vida para mí? ¿El temer y el obedecer la voz de los muertos, o el oír la voz de Jehová mi Dios? El oír la voz de Jehová mi Dios. Él es vida para mí, Él es salud para mí, Él es paz para mi corazón y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Y esto es algo tan claro. Estamos viviendo unos días que es el principio de los dolores, ¿verdad que sí? Lo dice la palabra. Si lees el Evangelio según Mateo capítulo 24, es el principio. Pero si en el principio ya hay muchos que están desmayados, ¿cómo van a poder? Si este es el principio y ya están desanimados, desalientados, desorientados, entonces ¿cómo va a ser? Hello. Estamos llamados, vemos que fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios es esencial. Aunque el gobierno, el que quiera, aunque ahora el gobierno dice que no es así, pero en un momento decían que la iglesia no era esencial. Sí lo es. Una tienda que venda alcohol no es esencial, pero la palabra y el congregarse y el oír la palabra de Dios es esencial. Y la Biblia lo dice así: es esencial. Necesitamos, fe es por el oír y el oír. Ah, no, pero yo lo veo cibernéticamente, ahora por el internet. Usted me perdona, eso no es así. El teléfono suena, te pones a fregar, te da hambre, te llaman por aquí, el ruido por allá. No le das la misma atención cuando vas a la casa del Padre, cuando vas y te congregas y te sientas y recibes la palabra de Dios. Por eso estamos creyéndole al Señor que estos tiempos pasan rápido en el nombre de Jesús, porque hay muchas personas muy cómodas, ya estaban cómodos, pero ahora están aún más cómodas. Ponen el live y se van a hacer otras cosas y piensan eso es suficiente. Y vemos que es oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Y una botella de alcohol no es, la droga no es, el estar cómodo y no, eso no es. Es oír la voz de Jehová nuestro Dios. Y mire lo que nos sigue diciendo, lo leímos aquí en Deuteronomio 30, que dice que es atendiendo a la voz del Señor. Él es salud para nosotros. Él es vida para nosotros. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y vamos a ver aquí en Lucas, verso 17. Lucas 6. Nos dice la palabra del Señor. Dice: y diciendo con ellos, Lucas 6, 17, con ellos, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente que de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido, mira para qué vinieron, para oírle. Habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. El Señor es el sanador. Él es el sanador. Y vemos que aquí te dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraban tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y vemos la importancia del oír. Fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor. Ellos venían a oírlo. Ellos venían de lejos a oírlo al Señor. Venían a escuchar. Necesitaban oír de Dios. Y es esencial escuchar y oír de Dios. Proverbios capítulo 4, verso 20. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, está atento a mis
palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y vemos la importancia de oír la palabra del Señor. Proverbios 4 y el verso 10 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones. Recibe mis razones, te dice, y te multiplicarán años de vida. Recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Otros morirán por diferentes situaciones, pero si tú mantienes a Dios primero, buscando y siguiendo al Señor, ¿sabes qué? El que te multiplica años de vida es el Señor. Es Dios. Dios es nuestra vida. Él es prolongación de días para nosotros. No estamos llamados a temer lo que el mundo teme. Estamos llamados a tener fe, al oír la palabra del Señor y recibir de Dios y resistir la duda, resistir el temor, resistir las amenazas, porque las amenazas no son para ti. Las amenazas no son para los hijos de Dios. Y por eso es importante despertar a esta verdad. Ahora, Efesios 4:27 nos dice, no le des lugar al diablo. Y vemos que cada uno de nosotros le damos lugar cuando comenzamos a oír palabras de mentira, palabras de muerte, palabras de temor, palabras, ay, no te puedes contaminar. Y las personas, ponte a examinar. Y mientras voy buscando, vayan conmigo a 1 de Pedro 5. Las personas que te dicen, no te contamines, ¿tienen a Cristo en su corazón? ¿Están contaminados con el pecado? Si se mueren ahora mismo, van para el infierno por una eternidad. Y tú le estás obedeciendo a ellos. Fíjate, ponte a meditar en eso. Las personas que te dicen, y yo lo leo cuando miro los comentarios de cuando están haciendo la prensa de Puerto Rico y esto y lo otro, veo los comentarios, quédate en tu casa, no salga, quédate. Yo digo, la mayoría de estas personas que están así con ese miedo, están contaminados con el pecado y si no se arrepienten, van para el infierno. ¿Y por qué no se arreglan ellos en cuanto a su condición espiritual con Dios? Y entonces le están diciendo a todo el mundo que se escondan, que la iglesia no es esencial, cuando en realidad lo que realmente importa es la eternidad. ¿Dónde vas a estar tú por una eternidad? Por eso no podemos escuchar las voces de los muertos, porque la contaminación más grande es el pecado. Esa es la contaminación más grande. El virus más grande es el pecado. Y que si no se arrepienten, van para el infierno. Eso quiere decir, ay, estás condenando. No, estoy hablando la verdad. Jesucristo pagó el precio, la sangre está ahí. ¿Qué necesitan hacer? Arrepentirse y recibir el regalo, la salvación, la vida eterna que es por Jesucristo. Esa es la verdad. Pero ¿cuántas personas rechazan el regalo de la salvación, rechazan el don de la salvación, pero entonces tienen esclavizadas las otras personas y quieren imponer sus opiniones, imponer su temor en otras personas? No temo, no voy a temer. Al único que temo es a Jehová, a Jehová, el Dios, el Elión, el Dios Altísimo. Ante él y solo ante él me voy a rendir y me voy a postrar. Pero ante ningún virus, porque ningún virus es más grande que mi Dios. Amén. Y esa es la verdad. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira lo que sigue diciendo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. So aquí nos dice, hey, despierta, hay un enemigo, hay un adversario, está buscando a quién devorar, está buscando a quién atar, está buscando a quién limitar, está buscando a quién llenar de miedo y paralizar. Pero dice, mira, resístelo en la fe. Y fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Resístelo en la fe. Aleluya, aleluya. ¿Qué hacemos? No escuchamos la voz de los extraños. No le damos lugar. No, si tienes la luz de Cristo en tu corazón, no dejes que las tinieblas apaguen la luz. No lo permitas. Es tiempo de dar revelación, de revelar que realmente tienes a Cristo en tu corazón. Santiago capítulo 4, mire lo que nos dice Santiago 4, verso 7. Voy a leer el verso 6, dice, pero Él da mayor gracia, ese favor. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Estamos llamados a resistir al diablo y sabemos que el miedo, el temor, el estar escondidos con temor, eso no es de Dios, eso es del diablo. Eso no es de Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones, lo de doble ánimo. No estamos llamados a tener doble ánimo. Y las personas que están en doble ánimo, que tienen doble ánimo, son los que se levantan por la mañana, ponen la noticia o hacen una llamada, escuchan malas noticias, el número de cuántos murieron, y entonces empiezan así, entonces escuchan la palabra de Dios y se van elevando y de momento vuelven y escuchan otra mala noticia y están así, suben y bajan, van y vienen. ¿Por qué? Porque están escuchando y no están convencidos, no tienen esta palabra abundando en sus corazones, tienen miedo, están atemorizados. Cuando en realidad nuestro temor debe ser Jehová. Dios debe ser nuestro temor. Lo dice la palabra bien claro. No tengas miedo del que pueda matar tu cuerpo, sino teme al que puede enviar a tu alma al infierno. Y hay personas que piensan que esto que está aquí es eterno, cuando en realidad la eternidad, la vida eterna es solamente por Jesucristo. Solamente en Jesucristo tenemos vida y vida en abundancia. Salmo 1, y con esto terminamos aquí el cafecito de las 3. Dice, Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra, en los principios de Jehová está su delicia, y en su ley, en sus principios medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y ahí está escrito, está Salmo 1, te lo dice bien claro. Fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, y fe recibe de parte de Dios, y la duda resiste. Y estamos llamados a resistir al diablo, no resistir a Dios. No estamos llamados a resistir su palabra, no estamos llamados a resistir su espíritu. Estamos llamados a resistir al diablo, sus mentiras, y no cedernos al temor, no cedernos al miedo, no temer lo que el miedo teme, y movernos. La mujer del flujo de sangre, ella oyó hablar de Jesús, ella salió, ella tocó, ella recibió. Y vemos que cuando oímos y nos movemos en obediencia, vemos que recibimos de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues el cafecito de las 3.
Mañana estaré nuevamente compartiendo con ustedes de la palabra del Señor. Son bendecidos. Dele like a nuestra página del Facebook. También suscríbase aquí a nuestro canal de YouTube en el nombre poderoso de Jesús. Jesucristo es el Señor. Bendecidos.